Hola amigos, soy JavaDev. Volvemos a otro episodio del curso completo de Photoshop. En este episodio profundizaremos aún un poco más dentro de las configuraciones del programa. Recordad, si pulsamos Control o Comando en Mac y la tecla K, abriremos nuestra configuración. Vamos a seguir en este episodio explicando en primer lugar la pestaña de Administración de Archivos. En esta pestaña básicamente hay un par de cosas interesantes y poco más. La primera es el checkbox que nos indica guardar en la carpeta original. Esto significa que, por ejemplo, la imagen que tengo abierta de fondo pertenece a la carpeta de descargas, porque me la he bajado de una de las webs que os mencioné en el episodio 2. Si dejo este checkbox encendido, cuando guarde la imagen, se volverá a guardar en la misma carpeta, o el diálogo para guardar la imagen se abrirá en esa carpeta. Si lo apago, Photoshop irá recordando en qué carpeta he guardado la última vez algo, ¿de acuerdo? Así que, si os interesa que las imágenes estén agrupadas en el sitio de donde proceden, podéis simplemente dejarlo encendido. Pero, si estáis haciendo imágenes para diferentes carpetas, os interesa probablemente apagarlo para tener siempre a mano la última carpeta que visitasteis en vez de la original. Lo demás podéis investigarlo si queréis, pero vamos a pasar a hablar del último checkbox que se llama desactivar compresión de archivos PSD y PSB. Básicamente, os recomiendo que lo encendáis, ¿de acuerdo? Porque eso os va a ahorrar espacio en los archivos de Photoshop que vayáis creando. Y es que, si no lo apagáis, es decir, si está encendido, además de todas las capas que Photoshop crea, también digamos que en segundo plano va a crear una imagen plana, es decir, sin capas, con todo acoplado. Y eso puede ser útil si pretendéis abrir archivo en un programa como por ejemplo Lightroom, pero en general no tiene mucha utilidad, y si encendéis el checkbox para desactivarlo, os ahorraréis entre un 20 y un 50% potencialmente en el tamaño de la imagen final. Así que creo que merece la pena para ahorrar espacio. Tanto si tenéis vuestros archivos en la nube como en vuestro disco duro, siempre es mejor ahorrar espacio cuando sea posible sin comprometer el trabajo, evidentemente. Bien, continuemos con la pestaña de rendimiento. Esta es una pestaña que puede que os dé algo de pánico, ya que explica cosas bastante raras, pero en cualquier caso. En primer lugar veréis que hay una sección llamada uso de la memoria. Esto es sencillo. Indica cuánta memoria RAM tiene vuestro ordenador. Veréis que el mío tiene 8 GB, de lo cual hay disponibles 7 y poco. Y además Photoshop nos indica cuál es el rango ideal y, como veis, por defecto ya está en el rango ideal. Esto significa que según vamos creando imágenes y trabajamos, esta RAM se va a ir llenando. Si nuestra imagen supera esta cantidad de RAM asignada, empezará a guardar porciones en el disco duro, y en ese punto Photoshop se va a volver muy lento y va a empezar a daros pesadillas. Así que es recomendable que ajustéis este tamaño hasta algo razonable, que vosotros creáis o sepáis que vuestra imagen no va a pasar de ese punto. Y ya os digo que una imagen de 5 GB es bastante grande, aunque no es imposible lograrlo. De hecho, si sois profesionales y trabajáis haciendo grandes lonas o grandes imágenes, no es raro tener imágenes de varios gigabytes o archivos que tengan muchas capas. Pero en eso profundizaremos en unos minutos. Aquí podéis ver que Photoshop ha detectado mi tarjeta gráfica, y si todo está bien en vuestro ordenador, también debería haber detectado vuestra tarjeta gráfica. Así que es recomendable que Photoshop la use, porque eso ayudará a que los dibujos sean más rápidos. Si clicáis en este botón, podréis comprobar que hay algunas opciones extra que podéis encender, pero en teoría os recomiendo que dejéis todo tal cual está, ¿de acuerdo? En cuanto a la historia y caché, básicamente esto indica cuántos estados de recuperación tenemos. Por si no lo sabéis, cada vez que hacéis algo en una foto, aunque de esto hablaremos más adelante, pero básicamente cada vez que hacéis algo se guarda un estado de la foto en memoria. Y de esa forma, si hacéis un error, podéis volver atrás. Así que esto indica cuántos estados guarda Photoshop hasta que se pierde el último. Os recomiendo que no lo subáis mucho porque os va a ocupar un montón de memoria.
La otra historia que podéis ver por aquí son los niveles de caché. Y es que para redibujar la imagen en pantalla, la tarjeta gráfica no lo hace todo de golpe, sino que lo hace, digamos, por sectores. Con lo cual, si hay demasiados niveles de caché, vais a tener problemas porque digamos que vuestra tarjeta gráfica le va a costar. Pero si hay muy pocos, veréis que redibujado es muy lento y tal vez tengáis problemas gráficos. Con lo cual, por defecto todo debería estar bien y deberíais dejarlo como está. Ahora bien, si el programa os va un poco lento debido al trabajo especial que estáis haciendo, podéis ver que aparte de la configuración por defecto, podemos clicar en documentos altos y finos o grandes y planos para poner una especie de configuraciones guardadas por Adobe en el programa. Os explico. Altos y finos se refiere a imágenes pequeñas que tengan muchas capas. Por ejemplo, una imagen web suele ocupar poquito, unos cuantos cientos de kilobytes, pero es normal que pueda tener tal vez 20, 30 o 50 capas. Así que si clicáis en ese botón en esas circunstancias, el programa se optimizará para ese tipo de trabajo. Por otro lado, grandes y planos es justo lo contrario. Imaginad que estáis creando una lona publicitaria de varios metros para tapar un edificio y ese tamaño con tantos píxeles va a ocupar un montón de memoria. Pero si además esa imagen tiene pocas capas, por ejemplo, digamos 10 o menos, clicando en este botón optimizaréis Photoshop para trabajar en ese escenario, una imagen con mucho espacio, con muchos píxeles, pero con pocas capas. ¿De acuerdo? Pasemos ahora a discos de memoria virtual. Como os expliqué anteriormente, si os quedáis sin memoria RAM, Photoshop seguirá guardando el espacio sobrante de la foto en un disco duro. Mi consejo, en Mac esto funciona de maravilla, pero si estáis en Windows os puede dar muchos problemas, porque en Windows existen permisos, con lo cual si encendéis más particiones o discos duros, suponiendo que los tengáis, es posible que el archivo que guarda esta configuración de los discos de memoria virtual se acabe corrompiendo y no podáis iniciar Photoshop porque va a salir un bug que cada vez que iniciéis el programa se volverá a cerrar solo y os quedaréis tirados. Esto se puede arreglar reiniciando la configuración al iniciar el programa, manteniendo unos atajos de teclado, de los cuales ya hablaremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero por ahora deberíais saber que si estáis en Windows os recomiendo mucho que no lo toquéis. Esto da problemas especialmente en Windows Vista y en Windows 7, pero en general en cualquier Windows os puede dar problemas. Así que a no ser que sepáis arreglar el programa y cambiar los permisos, os recomiendo que no lo toquéis bajo ningún escenario, ¿de acuerdo? Pasemos a otra pestaña que es cursores. En este caso nos permite configurar cómo vemos los cursores y demás, y todo está bien por defecto, y si queréis, y yo os lo recomiendo y lo voy a hacer, cambiemos a mostrar cruz en la punta del pincel. Como veis aparece una cruz dentro del círculo que nos indica de forma un poco más precisa lo que estamos haciendo, con lo cual ya sabríamos a dónde ir, ¿de acuerdo? Por último, vamos a hablar de la pestaña de unidades y reglas. Por ahora no os voy a hablar de los píxeles por pulgada, porque eso es algo que quiero que entendáis muy bien y lo explicaremos un poco más adelante, pero sí os recomiendo que en las unidades, en cuanto a las reglas, cambiéis a píxeles. Si estáis en Estados Unidos o en todo caso en el continente americano, es probable que vuestro programa esté en pulgadas y yo, como estoy en Europa, lo veo en centímetros, pero de una u otra forma las imágenes funcionan en píxeles, así que estas dos medidas no tienen demasiado sentido a no ser que estéis haciendo un trabajo para imprenta en un tamaño concreto de un folio A4, por ejemplo, o una tarjeta de visita, pero en términos generales os recomiendo que dejéis los píxeles, ¿de acuerdo? Y por ahora esto es todo lo que os quiero explicar de la configuración. No vamos a hablar del resto de pestañas, las podéis explorar si queréis, no son muy importantes, la verdad es que dan bastante igual, ¿de acuerdo? Así que echarles un vistazo. Recordad que si no entendéis algo, en la mayoría de los sitios podéis poner el cursor encima y os explicará de qué va la cosa, o en algunos casos la veréis como una explicación más extendida en la parte inferior, ¿de acuerdo? Pero por ahora esto es todo, así que le voy a dar a OK para que se me guarde la configuración. Gracias por ver el vídeo
Suscribiros por favor si no lo habéis hecho ya para estar al tanto de los nuevos episodios y para ayudar al canal a crecer, darle a me gusta, comentarme cualquier duda que tengáis y recordad que si queréis apoyar al canal tengo una página de propinas en Patreon. Esto es todo por ahora y seguimos en el próximo episodio.